Listo, ya aquí, supongo que ya están viendo. Sí, profe, ahí se ve. La intención es continuar con lo que habíamos venido de la clase de ayer, relacionado con sistemas de masa variable, o sistemas que ganan y pierden masas. Entonces, ayer pues dejamos un problema en visto ahí, solamente resolvimos uno de los dos. Entonces, para no dejarlos ahí tan perdidos en este tema de masa variable, pues quería traerles este otro problema que pues es del mismo tema, pero tiene un análisis un poco distinto al anterior. Entonces, para iniciar ya sabemos que vamos a leer lo que está aquí planteado. Aquí, listo. Y pues se hablaba en este caso de un carro que se impulsa, porque por ahí escuché algo, no sé si copiaron. Ahí está, Daniel. Entonces, si de pronto alguien me copia ahí en el chat, me hace saber porque no alcanzo a ver lo que están escribiendo por allá. Aquí, en este problema relacionado con sistemas de masa variable, vamos a analizar un carro que es impulsado por agua, que se mantiene o que está aquí almacenada que sale pronto desde un tanque interno, que podría estar en cualquier lado de ese vehículo de juguete, y que sale a una velocidad relativa al carro y que tiene un valor de 6 pies por segundo y que además de eso es constante. Y dice que el peso del carro vacío, es de 0.4 libras y el carro, hace referencia al carro, y el carro mantiene 2 libras de agua. Internamente pueden almacenarse un peso de ese agua de 2 libras. Bueno, aquí ignorando otras fuerzas tangenciales, se debe determinar la velocidad. Bueno, cuando hablan de top es como lo máximo a la que puede alcanzar, la velocidad máxima del carro. Entonces vamos a iniciar con lo que siempre nosotros venimos desarrollando, es tomando el sistema y analizando por principio de impulso y cantidad de movimiento lineal. Vamos a hacerlo acá un poco más pequeño. No, vamos a hacerlo así. Este sería los 3 diagramas. Y decimos entonces que esto más esto es igual a este otro término. Entonces, de este lado, decimos que aparecen la cantidad de movimiento lineal en el instante, antes de que empiece a moverse, o en el primer instante que nosotros estemos analizando. En ese aparecerá el impulso, la fuerza por un delta de tiempo, y de este lado, esa masa añadida o perdida, junto con la variación de la velocidad. Entonces, de este lado, pues como nosotros vamos a analizar el vehículo, porque también depende de lo que ustedes quieran analizar. ¿De acuerdo a ayer? Si queremos analizar la parte de afuera, pues el sistema estaríamos viendo si gana o pierde. Y pues si analizamos el vehículo, estaremos diciendo que el sistema está perdiendo masa. Entonces este sistema, que es el vehículo, está perdiendo masa, vamos a analizarlo como él empieza a moverse, pues digamos que se moverá, según lo que vemos aquí, se debe mover a la derecha. Y a esto lo vamos a llamar la masa inicial por una velocidad inicial. De este lado, pues tendríamos que nosotros que agregarle las reacciones o las fuerzas presentes ahí, que son el peso, la normal, Las normales, profe. y las normales acá. Listo. Y se podría también agregar las fuerzas de fricción si deben considerarse.
Solo que en el momento acá pues nos están diciendo que hay que despreciar las otras fuerzas tangenciales, donde ellas involucran la resistencia pronto al aire y a la fuerza de fricción. Entonces solamente vamos a tener en cuenta eso. Y de este otro lado, aquí sí resulta algo diferente. Vamos a tomar aquí que el vehículo, bueno, va a permanecer con una masa que tenía al comienzo, pero adicional a eso vamos a quitarle el poco de masa que se está quitando o extrayendo debido a esa expulsión del agua. Y pues aquí tendría que aparecer, aquí, vamos a verlo acá, esa variación de la velocidad. Listo, entonces ahora acá, el otro color sería realizar la suma. Ahora, miren que acá nosotros solamente estamos analizando el vehículo, ¿no? Pero en el vehículo siguen quedando partículas de agua dentro de él. Entonces, esas partículas de agua, si nosotros las queremos aquí analizar desde otro punto de vista, vamos a decir que esto es una de esas partículas de agua dentro del carro. Esas partículas pues van a salir disparadas con una velocidad relativa que están mencionando acá. Entonces, nosotros decimos que esa masa que está saliendo pues es idéntica a esta que le está quitando al vehículo. Entonces yo de este vector, para expresar la cantidad de movimiento lineal, voy a decir que es delta de m, para señalar la masa de esa partícula, junto con esa velocidad relativa que tiene con respecto al carro. Vámonos así. Pero entonces, si nosotros de pronto lo analizamos mejor, estamos viendo también que esa partícula de agua que está aquí dentro va a pretender o va a intentar seguir ese movimiento que tiene el vehículo. Entonces, yo también podría decir que esa partícula agua va a tener una cantidad de movimiento lineal relacionada con la velocidad del vehículo, que no es más que delta m por la velocidad del carro, la velocidad que tiene el carro en cualquier instante. Entonces, eso también se puede expresar como una sola velocidad absoluta de la partícula, porque aquí estamos analizando una partícula que es el carro y otra partícula que es el agua, o cada partícula de agua. Entonces, por eso tendremos que agregarle también las velocidades o la cantidad de movimiento lineal que tengan esas partículas. Pero, como no sabemos en ciencia cierta la velocidad absoluta que tienen esas partículas, entonces trabajamos con la velocidad relativa y con la velocidad del vehículo. ¿Por qué se hace eso? Bueno, ustedes recuerdan, nosotros veíamos que la velocidad absoluta de cualquier punto, de cualquier partícula que estemos analizando, no es más que la suma entre el otro cuerpo, la otra partícula, y la relación que existe entre ellas dos, que la llamamos como velocidad de A respecto a B. Entonces, en este caso, esta velocidad no la conocemos, por eso no se nos hace difícil de pronto representarla acá como un vector, pero sí conocemos esta que es la velocidad relativa y conocemos esta que es la velocidad del vehículo. Entonces, por eso estoy señalando estos dos vectores que están acá. Entonces, ya sabiendo eso, lo que nos resta hacer es una suma de componentes. En este caso nos va a interesar más a componentes horizontales, porque son las que involucran las variables que estamos manejando. Entonces, aquí aparece, en el primer término aparece la masa de la velocidad. En el segundo, pues tendría yo que agregar las fuerzas que existen o ese impulso generado a lo largo del eje X, y nos están diciendo que expresemos esas fuerzas tangenciales y no hay otra fuerza externa aquí involucrada. Entonces aquí el segundo término también sería 0. Y del lado derecho pues tendría que aparecer, vamos a poner primero el del vehículo, que es el que está perdiendo la masa, más delta de B. Y junto a eso pues vamos a restarle el delta de M por la velocidad relativa del agua respecto al carro, y adicional a eso pues más el delta de M por la velocidad del vehículo. Entonces lo que siempre hacemos sería llegar y
simplificar más la expresión. Y para simplificar esta expresión tendríamos que empezar a multiplicar estos paréntesis para ver qué se puede simplificar y qué no. Entonces voy a copiar aquí de nuevo la expresión, sería m por b igual. Entonces de este lado ya sabemos que nos queda m por b más m por este delta de b menos b por delta de m menos el otro que es delta de m y delta de b y los otros dos términos de la velocidad relativa. Entonces sería la de m por la velocidad relativa al carro más delta de m por la velocidad. Entonces ya ahora sí, teniendo esto, pues tendríamos que nosotros llegar y decidir pues cómo nos queda la expresión. Ya sabemos que estos dos términos son idénticos y que adicional a eso también acá aparecen otros términos muy parecidos que son este de acá y este otro, que también se pueden simplificar. Lo que nos queda que la ecuación que estamos planteando acá sería m delta de b Por delta. sí, menos bueno, aquí aparecería este otro, pero recuerda lo que dijimos ayer, que estos productos entre estos dos tienden a cero si hacemos que esa diferencia entre el tiempo sea también una tendencia a cero. Y entonces nos quedaría solamente delta de m por la velocidad relativa al carro. Entonces de todo eso, pues solamente nos quedaron estos dos términos. Nosotros los podemos despejar la ecuación de acá si queremos, diciendo que m por db, bueno, de inmediatamente también podemos decir que si el tiempo tiende a cero, podemos modificar ese delta de b como un diferencial igualado aquí lo mismo, un diferencial por la velocidad relativa del agua al carro. Entonces, ¿qué pasa con estas expresiones? Bueno, entonces aquí tendríamos nosotros que empezar a ver cómo se resuelve la ecuación diferencial, tomando claro que este valor de la velocidad relativa del agua al carro es un valor constante, porque aquí nos están especificando que la velocidad de la velocidad de ese agua relativa al carro, pues aquí está diciendo que es constante. Lo otro que tenemos que ver es si ahora sí esa velocidad varía, ¿sí? Esta es una variable, y la masa, que es otra variable en el sistema. Entonces tenemos aquí una ecuación diferencial con dos variables y la podemos resolver por el método que nosotros ya conocemos. Entonces, siguiendo con esto, vamos acá a resolver la ecuación diferencial y ustedes saben que podemos escribirlo como... Y a veces la escribir para que no nos perdamos tanto. Tenemos m acá. Pero bueno, se le escucha nada. Profe, no le escucho y tampoco le ve. Sí, 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 ya. Se asustaron todos. Yo pensando que era mi internet, ya le iba a agarrar a pata. No. Yo también digo lo mismo, yo creo que estoy con datos. Espérense que el profesor puede estar ocupado. Sí, él silenció. Sí, Sí, es sí. eso. Relájense, hombre. Cálmate.
Listo, qué pena, muchachos, ahí con ustedes. Ya, a volver acá. Entonces habíamos quedado en la ecuación diferencial, que sería velocidad relativa del agua respecto al carro, y aquí de... Entonces, si nos acordamos, aquí teníamos esa expresión. Quise acá de pronto acomodarlo un poco mejor, y acá sí separamos las variables. Si ustedes se dan cuenta, como la masa es una variable, pues tendríamos que pasarla al otro lado a dividir. Entonces esto quedaría como esto. En la velocidad relativa, como es un valor constante, pues da igual si le dejamos de un lado o del otro lado de la igualdad. Entonces, siendo así, pues ya podemos integrar ambos lados. Esto desde una velocidad inicial 0 hasta una velocidad final, y esto desde una masa inicial hasta una masa final. Hagámoslo así. Entonces, ahora que se procede a hacer, pues a realizar esa integral. Esa integral, ustedes ya saben que el integral del lado izquierdo pues sería b, evaluado a los límites de integración, sería b menos b sub 0. Y de otro lado, pues resultaría la velocidad relativa, que vamos a sacarla acá como una constante. Y la integral de dm sobre m, ya saben ustedes cuál es, ¿no? Que es el logaritmo natural de m. Si lo vamos a evaluar inmediatamente en los límites de evaluación, entonces sería menos el logaritmo natural de m sub 0. Pero aquí sí quisiera resaltarles algo para que lo tengan en cuenta. Resulta que siempre en las integrales uno siempre habla de un límite superior y de un límite inferior, en donde se supone que el número de acá arriba tiene que ser mayor que acá abajo. Entonces, para nuestro caso, debería ser que esa m que pusimos acá tiene que ser mayor a m sub 0. Entonces, le estoy mencionando que m sub 0 es la masa inicial. Claro, la masa inicial tiene que ser mayor si se supone que está Entonces, perdiendo. exactamente, como está perdiendo, esta masa inicial es mayor que eso, entonces esto no se cumple. Por lo que nosotros tenemos que aquí modificar los límites y decir que la masa inicial va arriba y que la masa final va acá abajo. Ahora, no es que pronto que cambiamos que final e inicial, solamente estamos cambiando la ubicación de esos límites superior e inferior, porque sabemos que esto va a empezar a perder y no va a ganar más. Entonces, eso es lo que hay que modificar ahí. Y muchas veces hay que... ¿Cómo? Depende del ejercicio. Exactamente, si eso depende del ejercicio, entonces ya usted hay que estar pendiente. Profe, ¿y para cambiarlos hay que hacerle alguna modificación o solo los cambiamos y ya? No, es que, bueno, eso es, lo que nosotros no es que lo estemos cambiando, es que lo estamos escribiendo mejor o bien, porque si nosotros ponemos la masa inicial en la parte de abajo, estamos cometiendo un error, porque estaríamos diciendo que esa masa inicial va a ser inferior a la de arriba. Y según lo que nosotros hemos O visto, sea que se estuviera ganando más. claro, Si estuvieran ganando más, así sería al revés. estaría bien. Si estuviera ganando masa, se coloca al contrario. Exactamente, entonces aquí lo que vamos Cuando se pierde, se pone cuando se lo pone Eso, profesor. entonces aquí lo que vamos a hacer es cambiarle este acá y le cambiamos también este aquí. Y ya tenemos nosotros acá evaluado esas integrales en los límites de integración. ¿Ahora qué resulta? Pues vamos a despejar esa velocidad, que es la que nosotros necesitamos. Si la despejamos sería algo como esto. Acá, bueno, podemos escribir que por propiedad de logaritmo, sabemos que el logaritmo de A menos el logaritmo de B, eso es equivalente a decir el logaritmo natural de A sobre B. Entonces aquí tenemos algo parecido a eso, aquí nos quedaría entonces el logaritmo de la masa inicial sobre la masa final, o M sub 0 sobre M. Sí, aquí estamos de acuerdo todos, yo sé que sí. Y ahora lo que nos resulta para nuestro cálculo es, según la pregunta que está aquí establecida, es encontrar sí, la velocidad, aquí dice la velocidad. La velocidad está también involucrada solamente en el eje X. Digamos que esto es en el eje X, y acá también. Entonces vamos a mantener eso, que esto es en el eje X, en el eje X. ¿Para qué? Pues para decir que esta velocidad en el eje X
pues tendrían que ser, o sea, aquí para hallar la máxima, tendría que ser la velocidad inicial más la velocidad relativa, son 6 pies por segundo, pero como estamos hablando del eje X, Coseno de 20. tiene que ser coseno, exactamente, coseno de 20, por el logaritmo de, ahora sí, la masa inicial. Acá, bueno, no hay, en este caso no 4. interesa convertirlo a masa, porque cuando hagamos la división entre el de arriba y el de abajo, mire que los dos términos tienen gravedad, entonces se van a simplificar y da lo mismo acá escribirlo el peso que escribir la masa. Solo por esa condición, ¿no? Porque igual se van a simplificar. Y listo, y cuando hagamos esto, nosotros vamos a obtener acá un valor para esa velocidad máxima. Sí, bueno, los que me estén ahí ayudando ya saben lo que valor les va a dar. 10,10. 10,10. Eso, y Me agregándole dio a mí, no acá, sé lo demás. listo, 10,10 y agregándole la velocidad inicial. Pero entonces con la velocidad inicial pues tendríamos que hacer algún análisis diciendo que si el vehículo o el carrito este de juguete dice que se mueve por el agua. O sea, quiere decir que si no sale agua, o sea, si al comienzo no está saliendo agua, pues quiere decir que el carro está en reposo. Y si está en reposo, La velocidad inicial va a ser cero, ¿cierto? Porque si hubiese tenido movimiento, pues uno le agrega una velocidad adicional a él, si algo lo empujó antes de que el agua saliera, o si vamos a analizar cuando el agua ya está saliendo, pues tendríamos nosotros que agregarle aquí la velocidad relativa también porque ya estuviera saliendo. Entonces nosotros decidimos que aquí no ha salido agua y que el vehículo va a empezar a moverse. Entonces si no existe una fuerza externa que le esté provocando algún movimiento antes del análisis, pues dice que esa velocidad inicial la podemos considerar 0 acá. Y la velocidad máxima entonces para ese carro sería de 10.1 pies por segundo. Sí, y bueno, y ese sería